A veces te descubres esperando que alguien te mire con la claridad que tú misma no te has dado. No lo dices, pero sientes esa tensión silenciosa en el pecho cuando esperas una respuesta, un gesto, una confirmación de que vales lo suficiente como para ser elegida. Y aunque intentas convencerte de que no te afecta, hay un rincón interno que se pregunta por qué siempre parece que otros deciden primero. No es ansiedad dramática ni necesidad exagerada. Comprender esto no es un reproche, es un punto de partida. A veces nos acostumbramos tanto a esperar que olvidamos que también tenemos derecho a elegir. No estás aquí para ser elegida. Estás aquí para elegir, y aunque suene simple, emocionalmente no lo es. Crecimos aprendiendo que ser deseados es una forma de validación, que alguien nos prefiera significa que somos importantes. Por eso, cuando no ocurre, el cuerpo se tensa, la autoestima se encoge y la mente empieza a buscar explicaciones donde no las hay. No es debilidad, es una herida antigua que todavía intenta cerrar. Elegir no significa volverte indiferente, significa reconocer tu dignidad emocional, significa entender que tu valor no aumenta ni disminuye por el interés que otros te muestran, y que tú también tienes voz, límites y un espacio interior que merece cuidado. A veces pareces olvidar que tú también miras, tú también decides, tú también tienes intuiciones que te dicen si un vínculo te hace bien o te desgasta. Recuperar ese poder interno no es un acto de orgullo, sino de salud emocional. Cuando te has pasado la vida tratando de merecer afecto, se vuelve difícil recordar que no tienes que luchar por lo que debería sentirse natural. Y sobre todo, se vuelve difícil recordar que tú también puedes irte, pausarte o decir, esto no es para mí. Detrás de esa dificultad suele haber un miedo profundo, el miedo a perder lo que nunca tuviste del todo, y esa es una de las cargas emocionales más silenciosas que existen. Pero puedes respirar un poco, estás aprendiendo. La necesidad de ser elegida es comprensible. La capacidad de elegirte a ti misma es liberadora. En muchas relaciones emocionales, el apego nos lleva a confundir presencia con disponibilidad. A veces alguien está, pero no está para ti. Está porque le conviene, porque se acostumbra, porque le llenas un vacío o porque no tiene el valor de soltar. Y sin embargo, tú miras esa presencia incompleta como si fuera una señal de que en cualquier momento podría convertirse en amor. El cerebro humano está programado para buscar patrones de seguridad. Incluso en vínculos inestables, intenta encontrar señales que indiquen que puedes quedarte. Por eso te aferras a gestos pequeños, a momentos breves, a palabras que suenan prometedoras pero que no cambian la realidad emocional. No es ingenuidad, es esperanza mezclada con miedo. Cuando alguien no te elige de verdad, lo sientes. El cuerpo lo sabe antes que la mente. La incomodidad aparece en forma de inquietud, en la necesidad de leer entre líneas, en el impulso de justificar el silencio del otro para no sentir que estás sola en algo que tú sostienes casi por completo. Y aún así te quedas, porque a veces quedarte parece más fácil que asumir que mereces otra cosa, porque el vacío conocido se siente menos amenazante que la incertidumbre nueva, porque hay una parte de ti que todavía cree que si haces un poco más, si esperas un poco más, si muestras un poco más de cariño, al final serás elegida. Pero no eres un premio, no eres una alternativa, no eres algo que alguien descubre cuando le conviene. Eres una persona con un mundo interno que vale más que cualquier limbo emocional. Elegir comienza con una pregunta: ¿esto me está haciendo bien?
No se trata de evaluar al otro, sino de escucharte a ti. ¿Cómo te sientes cuando esperas un mensaje? ¿Cómo respiras cuando no sabes si te darán un lugar? ¿Qué emoción aparece cuando das demasiado y recibes migajas disfrazadas de interés? La respuesta rara vez engaña. Tu cuerpo habla con una honestidad que la mente evita. La ansiedad no aparece por casualidad, es la señal de que estás intentando pertenecer a un espacio donde no puedes descansar. El cansancio emocional tampoco es casual, suele aparecer cuando te quedas en un vínculo que sin querer te pide que te encojas. Elegir también significa reconocer cuando el corazón está en modo supervivencia, cuando no amas desde la libertad, sino desde el miedo a perder, cuando sostienes algo que en el fondo te sostiene muy poco, y cuando dependes de la validación externa para sentir que eres suficiente. Pero no naciste para vivir en un estado de espera permanente, no naciste para demostrar tu valor, no naciste para que alguien decida si mereces su afecto. Naciste con la capacidad de decir sí, pero también con el derecho de decir no. A veces elegirte implica desilusionarte, soltar una fantasía, aceptar que lo que tú esperas no es lo que la otra persona puede o quiere dar, y aunque duela, esa claridad te devuelve el poder que entregaste sin darte cuenta. El apego tiene su propio lenguaje. Cuando alguien toca una herida antigua, quizás el miedo al abandono, la necesidad de ser vista, la sensación de no ser suficiente, el vínculo se vuelve más intenso. No porque sea amor, sino porque activa un patrón emocional que conoces demasiado bien. Por eso, cuando alguien no te elige, no solo duele la situación presente, duele la historia que llevas dentro. La historia de veces en que no te dieron un lugar, de silencios que te hicieron dudar de tu valor, de vínculos donde diste más de lo que recibiste. El cuerpo recuerda y sin querer repite. Pero también puedes aprender a responder diferente. Puedes observar la herida sin convertirla en destino. Puedes sentir la punzada emocional sin permitir que dirija tus decisiones. Ese es el verdadero cambio, no dejar de sentir, sino sentir sin perderte. Elegir implica atender la herida, no castigarla. Decirle con suavidad, ya no necesito quedarme donde no hay reciprocidad. Reconocer la vulnerabilidad que aparece cuando deseas algo que no ocurre. Y permitirte estar triste sin interpretarlo como fracaso. A veces te quedas porque te cuesta aceptar que mereces un amor más consciente. A veces te quedas porque la soledad parece un riesgo demasiado grande. Y a veces te quedas porque nadie te enseñó que tú también puedes cerrar la puerta con dignidad. Pero ese aprendizaje llega cuando empiezas a escucharte con honestidad, llega cuando te das cuenta de que elegir no es perder, sino cuidar, llega cuando dejas de mendigar señales y empiezas a buscar tranquilidad. Elegir te devuelve a ti. Cuando eliges desde la paz interior, no necesitas que te elijan para sentir que vales. Te vuelves más clara, más serena, más honesta contigo misma, y entonces los vínculos cambian. Ya no te conformas con presencias a medias, ya no sostienes conversaciones que te dejan vacía, ya no justificas la ausencia emocional del otro. Empiezas a mirar con más calma, a notar cómo te sientes en cada interacción, a reconocer cuando algo te hace crecer y cuando algo te desgasta, y desde esa claridad decides, con suavidad, sin miedo, sin urgencia.
Elegir no significa cerrar el corazón, significa abrirlo sin entregarlo a cualquiera, significa saber que puedes amar profundamente sin perderte en el proceso, significa entender que el amor auténtico no te exige sacrificar tu dignidad. Cuando eliges desde la madurez emocional, descubres que algunos vínculos se caen solos, no por maldad, sino porque ya no encajan con tu nueva forma de estar. Y eso también es parte del proceso, dejar que lo que no te cuida se vaya sin convertirlo en drama. Poco a poco, la necesidad de ser elegida se transforma en una certeza silenciosa. La certeza de que tú también tienes un lugar que ofrecer y que ese lugar es valioso. La certeza de que elegirte no te aleja del amor, te acerca a un amor más consciente. Al final, todo vuelve a una pregunta muy simple: ¿desde dónde estoy amando? Si amas desde el miedo, te perderás. Si amas desde la carencia, te desgastarás. Si amas desde la necesidad de ser elegida, renunciarás a partes importantes de ti. Pero si amas desde la conciencia, desde el autocuidado y desde la dignidad, entonces tus elecciones empezarán a reflejar quién eres de verdad. No estás aquí para competir por un espacio en la vida de alguien. Estás aquí para elegir los vínculos que honran tu paz, para elegir dónde floreces, no dónde sobrevives, para elegir desde la claridad, no desde la ansiedad. Respira, no tienes que demostrar nada, no tienes que esperar eternamente. No tienes que moldearte para encajar en lugares que nunca fueron hechos para ti. Estás aquí para elegir, y elegirte a ti no es un acto egoísta. Es un acto de amor, de esos que sanan en silencio y te devuelven la vida poco a poco. A veces te sorprende darte cuenta de cuánto tiempo llevas viviendo en función de la reacción de los demás. No lo planeaste, simplemente ocurrió. Empezaste a ajustar tus palabras para no incomodar, a reducir tus necesidades para no parecer demasiado, a celebrar migajas para no sentirte vacía. Y en ese proceso silencioso, tan humano, tan común, fuiste perdiendo la claridad para verte a ti misma. No es fácil admitirlo. No es fácil reconocer que en algún punto empezaste a medir tu valor según la capacidad de otra persona para darse cuenta de ti, pero esa honestidad es una puerta, y una vez que la cruzas ya no puedes volver atrás, porque empiezas a notar lo que antes ignorabas por miedo, que tú también tienes un criterio, un deseo, un límite. Que no solo puedes elegir, sino que necesitas hacerlo para no seguir repitiendo viejos dolores. Podrías pensar que elegir es un acto racional, pero en realidad es profundamente emocional. Elegir implica sentirte, implica reconocer dónde te dueles, dónde te tensas, dónde te pierdes. Implica ser capaz de decirte la verdad aunque esa verdad te incomode. Y a veces elegir requiere perder primero la ilusión de ser elegida por alguien que nunca estuvo realmente disponible. El corazón, cuando se siente ignorado, no solo duele, se confunde. Puede interpretar ausencia como misterio, distancia como profundidad emocional, silencio como una señal de espera. El cerebro tiene la tendencia a darle significado incluso a lo que no lo tiene. Por eso, cuando alguien te trata con indiferencia, tu mente puede intentar justificarlo. Tal vez está ocupado, quizás soy yo la que exige demasiado, a lo mejor necesita tiempo. Y sí, no es que seas ingenua, es que eres humana. Y la mente humana intenta proteger lo que desea, incluso si para hacerlo necesita negar algunas verdades. Pero llega un momento en que el cuerpo se cansa de sostener aquello que no está siendo correspondido. Llega un momento en que la ansiedad deja de ser una señal de quiero que funcione y se convierte en un recordatorio de esto no me hace bien.
Ahí, aunque duela, aparece la lucidez, y con esa lucidez la libertad de elegir. Elegir, entonces, deja de ser una carga y se convierte en un acto de autorrespeto. Cuando aprendes a elegir, descubres que no necesitas culpar a nadie, ni al otro, ni a ti. En realidad, mucha de la confusión emocional nace de historias personales, de heridas tempranas, de modelos afectivos que te hicieron creer que el amor debía ganarse o que tu valor dependía de la aprobación externa. Si la versión más joven de ti tuvo que esforzarse para ser vista, es probable que hoy sigas repitiendo esa dinámica en tus relaciones adultas. No porque no hayas crecido, sino porque el cuerpo conserva memorias emocionales que se activan cuando alguien te recuerda, aunque sea sutilmente, la misma sensación de no ser suficiente. Las relaciones que despiertan ese eco interno suelen sentirse intensas, adictivas, casi inevitables. No porque haya un gran amor detrás, sino porque ese vínculo toca una herida que todavía no has terminado de comprender. Y desde esa herida es fácil confundir intensidad con reciprocidad o necesidad con amor. Pero cuando empiezas a elegir, también empiezas a cuestionar esa intensidad. Empiezas a mirarla con distancia y a preguntarte cuánta de esta emoción viene del otro y cuánta viene de mi propio pasado. Ahí ocurre algo importante, te vuelves más consciente, y la conciencia te permite empezar a amar desde el presente, no desde la carencia. Elegir también implica aceptar que algunas personas no pueden darte lo que deseas, incluso si sienten cariño por ti. No todo el mundo sabe amar de manera emocionalmente madura. Algunos aman desde el miedo, otros desde la evasión, otros desde el vacío. Y esperar que alguien te quiera como tú necesitas, cuando esa persona no tiene las herramientas emocionales para hacerlo, es como pedirle a alguien que hable un idioma que nunca aprendió. No se trata de justificar comportamientos dañinos, se trata de comprender que no eres responsable de enseñar a nadie a amarte, y que tu valor no depende de la capacidad afectiva del otro. La dignidad emocional aparece cuando puedes decir, comprendo tus límites, pero no voy a vivir en ellos. Esa frase, aunque nunca la digas en voz alta, cambia por completo la manera en que te relacionas, te vuelve más auténtica, más tranquila, más libre. El miedo a elegir suele venir del miedo a equivocarte. Y si te vas y la persona cambia luego, y si tu deseo era precipitado, y si te arrepientes, y si nadie más siente lo que esa persona despertó en ti. Es normal pensar así. La incertidumbre forma parte del crecimiento emocional, pero también es importante reconocer que quedarse donde no te eligen tampoco evita el dolor, solo lo aplaza, y a veces lo amplifica. Elegir no elimina el miedo, lo transforma, lo convierte en un miedo que puedes sostener, no en un miedo que te paraliza. Y eso emocionalmente es una victoria silenciosa. Algo hermoso ocurre cuando empiezas a elegir desde la calma. El amor deja de sentirse como una persecución y empieza a sentirse como una posibilidad, porque cuando dejas de obsesionarte con ser elegida, tu energía cambia. Ya no buscas señales desesperadamente, ya no interpretas silencios como enigmas, ya no intentas encajar en espacios donde apenas cabes. Empiezas a valorar un tipo de amor más claro, más humano, más consciente. Un amor donde las palabras coinciden con los actos, donde el interés no es intermitente, donde tú no eres una opción entre muchas, sino una presencia valorada, donde no necesitas estar alerta para saber si importas.
Lo más profundo de este proceso no es la decisión externa, si quedarte o irte, sino la interna, la certeza de que vales algo más que una esperanza incierta. El amor maduro no te exige perder dignidad, no te pide que esperes indefinidamente, no te hace dudar de quién eres, no te obliga a renunciar a tu tranquilidad, no te pone en competencia con nadie, no te confunde, no te disminuye, no te deja en pausa. Amar con madurez implica ver al otro tal como es, no como tú deseas que sea. Y también verte a ti en esa ecuación, verte con honestidad, reconocer que tú también tienes necesidades legítimas, tiempos emocionales, límites que cuidar, espacios internos que proteger. Cuando empiezas a escucharte a ese nivel, descubres que ya no toleras lo que antes tolerabas, ya no negocias con tu propia paz, ya no aceptas vínculos que te dejan en un estado de espera incierta. Y eso no te vuelve fría ni exigente, te vuelve consciente. Hay un momento clave en todo este proceso, el momento en que te preguntas no si el otro te quiere, sino si tú te quieres dentro de esa relación. Esa pregunta es una bisagra emocional, porque te obliga a mirarte a ti, no al otro. Me quiero aquí, me respeto aquí, me escucho aquí. Y cuando las respuestas son sinceras, te revelan más de lo que cualquier declaración externa podría hacerlo. A veces la mayor muestra de amor propio no es irte de inmediato, sino dejar de justificar, dejar de construir excusas para sostener una ilusión, dejar de contarte historias que suavicen la realidad, dejar de esperar señales que nunca llegan, dejar de imaginar que un día, por arte de magia, todo encajará. Aceptar la realidad es doloroso, sí, pero es ese dolor el que te devuelve la lucidez, y con ella la capacidad de elegir con más claridad. La elección no siempre se ve grande. A veces ocurre en pequeñas decisiones, no enviar ese mensaje a medianoche, no revisar un perfil, no preguntarte por qué no te escriben, no interpretar cada gesto como una pista. Es en esos actos diminutos donde se reconstruye tu dignidad. Casi siempre el proceso es lento, como ir desanudando un lazo emocional que llevaba demasiado tiempo tenso. No se rompe de golpe, se afloja, se vuelve más claro, se vuelve menos urgente, y un día, casi sin darte cuenta, deja de doler. Cuando eliges desde tu esencia, empiezas a rodearte de vínculos más sanos, y esos vínculos te recuerdan que el amor no es un premio por buen comportamiento, no es un juego de adivinanzas, no es una lucha por atención. El amor verdadero es un espacio donde puedes descansar, no una evaluación constante de tu valía. Y cuando experimentas eso, aunque sea una vez, aunque sea brevemente, ya no puedes conformarte con lo contrario.